Muy bien, buenas noches. Distinguida concurrencia, estamos reunidos para la sesión solemne convocada por nuestro presidente, el doctor Agustín Isa, con motivo de homenaje al 102º aniversario de la independencia nacional. Y nos acompañan en la mesa de honor el señor presidente, el doctor Agustín Isa, el señor decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo, el vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, académico de número, doctor Gustavo González, y nuestro conferencista del día, el doctor José Manuel Rodríguez Canales, y quien les habla en mi condición de secretario permanente, Óscar Pamo. Distinguida concurrencia, autoridades, académicos, honorarios, eméritos, de número, asociados, correspondientes, señoras y señores. Vamos a dar inicio a esta sesión y voy a pasar lista simbólica. Daniel Alcides Carrión. Presente. Hay quórum, señor presidente. Sírvase a abrir la sesión. Quiero destacar la presencia entre las autoridades en este momento que nos acompañan, la de nuestro decano del Consejo Regional 3 de Lima, del Colegio Médico del Perú, el doctor Hildauro Aguirre. También contamos con la presencia de los exministros, el doctor Eduardo Young y Fernando Carbone, de nuestros presidentes honorarios, el doctor Rolando Calderón y Alberto Perales. Todos ustedes son muy importantes, estoy seguro. En primer lugar, vamos a dar inicio a esta sesión entonando la letra de nuestro himno nacional. Siglos anuncia el esfuerzo, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Los libres seamos, los siempre seamos, los siempre, y antes lleguen sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno elevó, que faltemos al voto solemne que la patria al Eterno
¡Viva el Perú! A continuación, quiero pedirles que me acompañen con un minuto de silencio por la memoria de quien fuera nuestro presidente honorario, el doctor Raúl León Barúa. Bien, gracias. Continuando con el programa, voy a dar lectura al texto del acta de la Declaración de la Independencia. Esto es tradicional en esta sesión solemne y es lo que voy a hacer. Pero quisiera ponerlos en contexto. Esta declaración está firmada como 15 de julio de 1821. Ustedes saben que San Martín llega con su expedición en septiembre de 1820 a Paracas, después se dirige a Huacho y se asienta en Huaura a fines de 1820. El ejército español avanza y Canterac, pero recibe órdenes de retroceder y se asientan en Annapuquio, ahí esto de la urbanización toda esa zona cenagosa que iba hasta lo que ahora es el aeropuerto, cerca del río Chillón. Bueno, la cosa es que ambos ejércitos, los meses de enero, febrero, marzo, estuvieron pues devastados por la malaria, toda la costa peruana era malariógena, ¿no? Repuesto ya, entonces el ejército decide avanzar hacia Lima y mientras tanto muchas ciudades habían declarado su independencia. Huaura fue la primera, 27 de noviembre, 29 de diciembre fue Trujillo. Las ciudades de la intendencia de Trujillo, la enorme intendencia, comenzaron y le siguieron después Chiclayo, Ferriñafe, Cajamarca, San Pedro de Lloc, etcétera. El 5 de julio, el virrey La Serna, habían depuesto a Pezuela, el virrey La Serna con sus tropas deciden abandonar Lima y se dirigen a la Sierra Central. Y esto permite que San Martín ingrese a Lima. San Martín ingresó de incógnito el 12 de julio, establece contacto con las autoridades. Legalmente él no podía venir y declarar una independencia porque no tenía ningún poder legal. Lo que él pide es que los pueblos se manifiesten su voluntad, y es lo que le pide que las autoridades se manifiesten. Les envío un oficio el 14 y el día 15 responden las autoridades, y es lo que voy a leer. En la ciudad de los Reyes del Perú, en 15 de julio de 1821, reunidos en este excelentísimo ayuntamiento, los señores que lo componen, con el excelentísimo e ilustrísimo señor arzobispo de esta Santa Iglesia Metropolitana, prelados de la convención de los conventos religiosos, títulos de Castilla y varios vecinos de esta capital, con el objeto de dar cumplimiento a lo prevenido en oficio del excelentísimo señor general en jefe del Ejército Libertador, don José de San Martín, del día de ayer, cuyo tenor se ha leído e impuesto de su contenido reducido a que las personas de reconocida probidad, luces y patriotismo que habitan esta capital expresaran si la opinión general se hallaba decidida por la independencia, cuyo voto le sirviese de norte al expresado señor general para proceder a la jura de ella. Todos los señores concurrentes, por sí y satisfechos de las
opinión de los habitantes de la capital, dijeron que la voluntad general está decidida por la independencia del Perú de la dominación española y de cualquiera otra extranjera, y que para que se proceda a su sanción por medio del correspondiente juramento se conteste con copia certificada de este acto al mismo señor excelentísimo, y firmaron los señores el conde de San Isidro, quien era el alcalde de Lima, el arzobispo de Lima, y siguieron firmas. Esto fue el día 15 de julio. Con esta acta de declaración, el sábado 28 de julio, San Martín proclama la independencia del Perú en la Plaza Mayor, y esta proclama se repitió en otras 3 plazas. Fueron 4 plazas: la Plaza Mayor, la Plaza de San Marcos, donde quedaba la universidad, donde ahora está el Congreso, la Plaza de la Merced, había la misma, lo que es el Girón de la Unión, frente a la Capilla de la Merced había una plaza, y en la Plaza de Santana, la actual Plaza Raimondi, en lo que es el cercado Barrio Salto. ¿Por qué se hicieron las proclamas en esas plazas? Porque en esas plazas se proclamaron como nuevo rey a Carlos IV y a Fernando VII. Entonces es por eso simbólicamente se elige en la misma plaza declarar la independencia del Perú, y la proclamación el 28 de julio de 1821 se reúne el Cabildo Abierto en Lima, declarando junto con el pueblo la independencia del Perú de la dominación española y de cualquier otra dominación extranjera. Don José de San Martín proclama y jura la independencia del Perú en la Plaza Mayor de Lima con las siguientes palabras: el Perú desde este momento es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Continuando con el programa, voy a presentar al doctor José Manuel Rodríguez Canales, quien nos va a dar el discurso de orden. El doctor José Manuel Rodríguez Canales, él ha nacido en Lima en el año de 1965, ha estudiado filosofía y teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, Ciencias Sociales en la Universidad Católica Santa María de Arequipa y Sagrada Teología con especialización en matrimonio y familia por el Instituto Juan Pablo II. De la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Ha ejercido la docencia en diversas instituciones, en escuelas e universidades del país. Él es conferencista en la temática de su competencia en diversas instituciones y universidades. Actualmente es profesor principal de Humanidades en la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y asesor permanente del Centro de Liderazgo para el Desarrollo, así como de la Escuela de Posgrado de dicha universidad. Dicta cursos de teología, filosofía, ética, y es miembro del Human Capital Institute de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha sido director del Centro de las Artes de la Universidad Católica San Pablo y miembro del Consejo Editorial de la revista Persona y Cultura. Magíster en Sagrada Teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. También ha realizado actividad artística en el área del teatro, ha dirigido varias obras y también ha participado, ha tenido un papel actoral en muchas otras obras. Es autor de varios libros sobre temas familiares y artículos de difusión sobre ética profesional.
Con ustedes, el doctor Juan Manuel Rodríguez Canales nos va a tocar el tema la autoaceptación personal como fundamento de la paz. Doctor Rodríguez. Muy buenas noches con todos. Es para mí un honor esta invitación. Agradezco a la Academia Nacional de Medicina y sus autoridades por esta invitación que me honra inmerecidamente. Cuando se me pidió esta conferencia, se me envió un listado de temas que se han desarrollado en este evento anual. Con alegría encontré varios desarrollos de profesionales no relacionados directamente a la medicina. Esto me habló muy bien de una institución que no se reduce a su ciencia, a la medicina, sino que tiene una mirada abierta en la que se inserta su propio saber. Me parece un gran acierto, porque como cualquier otro saber, la medicina es integral, es decir, no puede prescindir del contexto. Cabe esta aclaración, no es una crítica ni a las especialidades ni a la especialización, son todas indispensables. Solo advierto que todo saber particular debe cuidarse de la ilusión de convertirse en una especie de clave de bóveda de la comprensión de la realidad entera y reconocerse como lo que es, un saber particular. Es decir, una parte del saber que requiere integrarse en una lectura sapiencial de la vida, por la que uno se reconoce siempre insuficiente. En pocas palabras, se trata de la vieja fórmula socrática, solo sé que nada sé. Pude ver también en la visión de esta benemérita institución que lo que busca es la inmersión en el mundo del pensamiento filosófico en los temas de salud relevantes del Perú, con criterio autónomo y sin conflictos de interés, cuyo propósito se orienta al desarrollo nacional desde la perspectiva de salud, priorizando a la persona en todos sus ámbitos. Esto me animó, ya que mi formación fundamental es filosófica y teológica, pero soy desde hace varios años profesor en la carrera de psicología de la universidad donde trabajo y me dedico a la consejería conyugal y familiar. Por ello he compartido muchas inquietudes con colegas psicólogos y psiquiatras, inquietudes en las que se tocan de manera natural la aproximación filosófica y teológica con la salud mental en el contexto de la salud integral. Pensando en cuál sería mi modesto aporte en este discurso, me decidí por el tema que pretendo abordar en los límites del tiempo que generosamente me han dado: la autoaceptación personal. La OMS define la salud integral como el estado de bienestar físico y emocional y social de un individuo. Es decir, es importante que cada persona tenga un cuerpo sano, una mente en forma y que se adapte y se desarrolle de forma adecuada en su entorno. En este propósito, el tema que nos ocupa, la autoaceptación personal, tiene un lugar de relevancia indiscutible. En el ámbito católico del cual provengo, hay un célebre tratado muy pequeño de Romano Guardini, un sacerdote y pensador de origen italiano que vivió toda su vida en Alemania, que lleva este título: La aceptación de sí mismo. En ese texto, el autor describe en pocas palabras ese asunto que es en realidad, y según las más antiguas manifestaciones de la filosofía griega, me atrevería a decir incluso universal, el único asunto importante: querer ser quien se es. Ya el célebre oráculo de Delfos tenía escritas estas palabras: «Nocite te autón», conócete a ti mismo. Esto parece obvio y hasta obligatorio. Uno ya es quien es y no otro. Uno es único e irrepetible. Cada uno de nosotros experimenta su vida como suya y el mundo como un lugar inimaginable sin la propia presencia. Cada uno presupone su yo en todo lo que piensa, siente, hace o dice. Cada uno hemos aparecido en este mundo sin intervención nuestra. Estamos, por así decir, dados al mundo. Como dice Guardini, yo soy para mí lo absolutamente dado. Este último asunto nos pone en una situación evidentemente interpersonal, relacional. Junto con la realidad intangible o intransitiva de ser quien se es, nada es más relevante en el mundo
que nos rodea que las otras personas. Todo lo importante tiene que ver con esta relación con los demás. El enorme caudal de pensamiento filosófico y teológico universal, especialmente en lo que llamamos Occidente, coincide plenamente con esta aproximación. Un botón de muestra, para ilustrar esto, muy sintético, lo vemos en el inicio de la encíclica Fides et Ratio del recordado Papa Juan Pablo II. Tanto en Oriente, cito, como en Occidente, es posible distinguir un camino que a lo largo de los siglos ha llevado a la humanidad a encontrarse progresivamente con la verdad y a confrontarse con ella. Es un camino que se ha desarrollado, no podía ser de otro modo, dentro del horizonte de la autoconciencia personal. El más urgente interrogante sobre el sentido de las cosas y sobre su propia existencia es lo que se hace el hombre. Todo lo que se presenta como objeto a nuestro conocimiento se convierte por ello en parte de nuestra vida. La exhortación, conócete a ti mismo, estaba esculpida sobre el dintel del templo de Delfos para testimoniar una verdad fundamental que debe ser asumida como la regla mínima por todo hombre deseoso de distinguirse en medio de todo como hombre, precisamente en cuanto conocedor de sí mismo. Con esta breve referencia al horizonte filosófico y teológico, que es realmente interminable, del tema que nos ocupa, concentrémonos en algunos de los temas más prácticos. Voy a plantear 3 cositas: consecuencias, contexto y algunas recomendaciones para proponer un itinerario en este tema. Consecuencias de la no aceptación de uno mismo. La docencia, la práctica de la consejería conyugal y familiar, varias lecturas y compartir con diversos profesionales me han permitido sacar algunas conclusiones y algunas consecuencias de sentido común sobre lo que ocurre cuando uno no se acepta a sí mismo. No las enumero ni en orden de importancia y tampoco guardan una relación de causa-efecto o secuencialidad de algún tipo. Tampoco pretendo ser obviamente exhaustivo. Una primera consecuencia evidente es siempre algún tipo de depresión, astenia, distimia, tristeza indefinida, con todos los síntomas que estos diagnósticos tienen: desconcentración, procrastinación, aburrimiento, adicciones y demás comportamientos autodestructivos, bulimia, anorexia, vigorexia, trastornos de imagen corporal. Son innumerables los estudios que constatan la profunda relación que existe entre la falta de aceptación personal y los diversos trastornos asociados al suicidio y en general a la autodestrucción, especialmente en adolescentes y jóvenes, pero que no se restringe a ellos. Una segunda consecuencia es la incapacidad de asumir responsablemente tanto los propios fracasos como logros. Muchos de los conflictos conyugales, familiares y sociales son simplemente la manifestación de un gran autoengaño. La pretensión falsa de que ambas cosas, triunfos y fracasos, dependen de factores externos a nuestras decisiones, hábitos y temperamento. Lo mismo ocurre en la vida emocional. Se pretende que nuestros sentimientos son meras reacciones a eventos externos, cuando en realidad la inmensa mayoría de reacciones emocionales dependen básicamente no de lo que pasa, sino de cómo interpretamos lo que nos pasa. Es la gran escuela de Albert Ellis, ¿no? Y la idea de que todo lo racional cognitivo, que es una vieja herencia de Epícteto, ¿no? Y los estoicos. Una tercera es la polarización política y social, que termina convirtiéndose en una autoafirmación compensatoria. Cuando la falta de autoaceptación se hace parte de la cultura, es decir, se convierte en un hábito socialmente asimilado y aprendido, aunque no reconocido, la sociedad entera se polariza y esta polarización se potencia en las redes sociales. Los estudios sobre las consecuencias psicológicas de los conflictos sociales son innumerables. No son tantos los que abordan el asunto en sentido contrario: el malestar psicológico como factor generativo de los conflictos sociales o la delincuencia. Una cuarta es el aumento de la violencia familiar, especialmente contra la mujer, niños y ancianos. Detrás de todo cuadro de violencia contra el más débil, siempre hay de alguna manera un fenómeno de compensación de una carencia. Autoafirmarse por medio de la violencia es un fenómeno lamentablemente común. Veamos, por ejemplo, la proliferación de la violencia familiar de organizaciones criminales y violentas en las ciudades como las tribus urbanas. En líneas generales,
no es difícil relacionar la violencia familiar social, la delincuencia, la violencia política, la corrupción y hasta la guerra con la necesidad de algún tipo de compensación psicológica. Y detrás de toda necesidad de compensación desordenada y tóxica hay siempre un rechazo a la propia persona, antes que nada. Además del rechazo a características físicas psicológicas puntuales, lo que la práctica de la consejería revela es un rechazo a toda la propia persona, un rechazo muy vinculado a la ausencia de sentido. Y eso nos lleva al tema del contexto. Más allá de problemas psicológicos puntuales y del tema de la salud mental tan popular y requerido, sobre todo después de la pandemia de la COVID-19, el contexto general es el de una gran incertidumbre generada por la debacle de la racionalidad ilustrada. Todas las grandes certezas que brindaba la organización racional de la sociedad heredera de la Ilustración se ven cuestionadas por agudas contradicciones. Cuanto más avanza la tecnología, parece haber menos humanidad, más soledad, más brutalidad y esclavitud. Cuanto más se proclaman los derechos y las libertades, más violaciones de ambas cosas se evidencian en el mundo. Cuanto más parece avanzar la medicina, más crecen las amenazas para la salud de las personas. En pocas palabras, asistimos a una aguda crisis de sentido. La literatura del siglo XX ya lo evidenciaba con antelación. Por poner un ejemplo, la célebre Introducción a la literatura del siglo XX del autor rumano Vintila Oria ya lo expresaba con claridad. La tesis central del libro es que la literatura es un excelente termómetro del futuro. Así, las vanguardias europeas de los inicios, tanto como las utopías y distopías de mediados del siglo XX, ya revelaban lo que la física cuántica llamaba entropía. Es decir, el fin de un ciclo, como ha ocurrido con otros grandes momentos de la historia, como el fin del Imperio Romano, el fin de la Edad de la Cristiandad Europea o la Revolución Francesa, es decir, el fin de las monarquías y el nacimiento de los estados nacionales organizados y gobernados por el sufragio universal. En ese sentido, se nos acaba hoy el mundo como lo conocemos. Se podría arguir que los problemas concretos de autoaceptación personal no se pueden resolver con digresiones literarias, históricas o sociológicas de este tipo, ya que se trata de un problema personal e individual. Es verdad. Sin embargo, sí que es muy importante tenerlas en cuenta para comprenderse a uno mismo en este contexto. No alcanza el análisis clínico de la dolencia puntual. Es necesario ver el contexto cultural y tratar de responder en lo posible con proporcionalidad. En esta mirada contextual habría también que añadir las graves amenazas que penden sobre la humanidad, como la guerra y los conflictos sociales de todo tipo, los grandes cambios culturales y configuraciones nacionales, así como las crisis económicas globales, el gran tema del cambio climático y la proliferación de las ideologías en el fenómeno llamado posverdad, con ocasión del cual asoma una grave tendencia, el posthumanismo, en el que los grandes avances de la tecnología parecen confabular contra la naturaleza del ser humano. En este sentido, solo por mencionar un síntoma o algo que nos podría dar alguna ilustración, es interesante ver manifestaciones contra la naturaleza del ser humano, ¿no? La serie distópica, por ejemplo, Black Mirror, o lecturas que se han hecho célebres como los libros de Yuval Noah Harari, que reeditan las viejas ideas de Nietzsche, proponiendo la tesis de reinsertar al hombre en la lógica de la selva y leer la historia humana como una evolución errónea de una especie condenada a desaparecer por su propio desarrollo. Algunas líneas de acción terapéutica para la autoaceptación. Desde la perspectiva de la consejería familiar y conyugal a la que me dedico, no pretendo proponer una nueva teoría sobre los grandes asuntos globales. Simplemente parecía importante hacer algunos apuntos sobre el contexto cultural en el que nos encontramos. Me limitaré ahora a compartir algunas ideas que considero importantes para plantear un itinerario general de autoaceptación. ¿Qué tendríamos que aceptar de nosotros mismos? Es el problema de no haber numerado las páginas. Perdonen.
¿qué tendríamos que aceptar de nosotros mismos? Antes que nada, que somos personas. La salud integral tiene como sujeto a la persona, y al mismo tiempo, la persona es el objeto al cual se dirige y al cual protege la salud integral. Por eso necesitamos comprender qué decimos cuando usamos la expresión persona. Como nuestro objetivo es exponer los principios básicos de la autoaceptación personal, desarrollaremos brevemente esta definición. La persona es el ser vivo que se caracteriza por la singularidad, libertad y apertura. Entonces, la primera tarea es aceptar que somos singulares. La primera característica, la singularidad, quiere decir que cada uno es él mismo y jamás dejará de serlo. Cada persona es singular, es decir, única e irrepetible. Sea cual sea la valoración que uno haga de sí mismo o de los demás, siempre se estará refiriendo a alguien, nunca a algo. Y todo alguien es él o ella, y jamás dejará de serlo. Hay una base que no cambia, una realidad permanente por la cual uno se reconoce a sí mismo de niño, adolescente, joven, adulto o anciano. Por eso una conducta saludable es aceptarse a sí mismo. Cabe aclarar que aceptarse uno mismo es aceptar que junto con las innumerables cosas buenas, todos tenemos defectos de temperamento, carácter y errores que debemos luchar por cambiar y que son obstáculo para la justicia. Aceptar que somos libres, como dice el himno. La segunda característica, recordemos que es singularidad, libertad y apertura, es la esencia de la conducta humana, lo que la hace verdaderamente humana. Es un tema que se discute en filosofía, teología, psicología, educación, derecho, economía, sociología, medicina, tecnología, física, etc. Para efectos de esta conferencia, lo sintetizaremos operativamente en esta definición con 6 elementos fundamentales. Libertad es la capacidad de opción, adhesión y ruptura de acuerdo al bien, la verdad y la belleza. Los 3 primeros elementos corresponden al libre albedrío, que es el ejercicio práctico de la libertad. Los otros 3 corresponden a la finalidad y completan la noción de libertad como realización, es decir, vivir de acuerdo a la realidad. La capacidad de opción o elección requiere que uno tenga por lo menos 2 opciones y la posibilidad de optar o elegir una sin estar obligado por algo ajeno. Esto lo digo porque muchas veces una de las cosas que uno encuentra conversando con las personas es que hay muy graves errores en la concepción de lo que significa ser libre, ¿no? Muchas veces las personas pensamos que ser libre es hacer lo que me brota, lo que me da la gana, lo que me provoca, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Pero en realidad la libertad es el ejercicio de la responsabilidad, ¿no? Y el libre albedrío es solamente el primer planteamiento, por así decir, lo que experimentamos como libertad, ¿no? Elección, adhesión y ruptura. Por ejemplo, si yo estoy en un camino que tiene una encrucijada, ¿cuántas opciones tengo? Llego a una encrucijada, ¿cuántas opciones tengo? ¿Tengo un camino a la derecha? ¿Tengo un camino a la izquierda? ¿Cuántas opciones tengo? ¿2? ¿3? ¿Quién da más? Por lo menos 4. Me voy a la derecha, me voy a la izquierda, me quedo parado o regreso por donde vino, ¿no es cierto? Entonces, la capacidad de elección es eso, yo puedo elegir. Pero al mismo tiempo, cuando elijo, me adhiero. Por lo tanto, hay una capacidad de adhesión. Me adhiero a la opción que tomé. Y cuando me adhiero a la opción que tomé, rompo con las otras. Por ejemplo, si me voy a la derecha, dejé de irme a la izquierda, de quedarme parado y regresar. Si regreso, y si me quedo parado, está claro, ¿no es cierto? Entonces, esto de acá, que parece tan tonto y tan simple, muchas veces las personas tenemos la experiencia de que estamos obligados por algo, y no es verdad. Somos el fruto de nuestras decisiones. Pero eso de allí es solamente el libre albedrío, ¿no? Adhesión, elección, adhesión y ruptura. Los otros 2 elementos, el bien y la verdad, son la finalidad del libre albedrío, lo que convierte su ejercicio en libertad verdadera y tienen que ver con la apertura propia de la persona. O sea, no somos seres aislados, no somos islas, ¿no? Como tampoco somos seres que nos disolvemos en la sociedad, ¿no? Como ya vimos, la apertura es la tercera característica de ser persona. Si bien cada uno es único y repetible, absolutamente singular, esta unicidad se experimenta siempre como relación con el entorno, con las demás personas y con el mundo que nos rodea. Esta apertura es también la circunstancia concreta que uno vive e implica su propia historia, su cultura y el ambiente en el que se desarrolla. Esta apertura es indispensable para ser libre,
Sin ella la persona se encierra en sí misma y daña a los demás, empezando por uno mismo. Al ser un ejercicio de la voluntad, la libertad está radicalmente orientada al bien verdadero. La búsqueda del bien es el primer acto justo al que nos llama la libertad. Siempre ejercemos el libre albedrío, para bien o para mal. Para bien si las decisiones nos llevan a ser cada vez más plenos, más conscientes del propio valor como personas y con ello más compasivos y serviciales con los demás. Para mal si nos alejan de lo que somos, nos alienan, nos encierran en una sociedad tóxica o en una soledad tóxica o dañan nuestra identidad y nuestras relaciones personales. Al ser la libertad también un acto de la inteligencia, sin la búsqueda honesta de la verdad, es imposible reconocer el bien. La libertad no es la posibilidad de elegir entre lo bueno y lo malo, sino de elegir entre los bienes el mejor. Y para eso es indispensable ver la verdad. Un relativismo absoluto, además de ser lógicamente contradictorio, es tóxico e infértil para la persona. Si bien es imposible ser dueño de la verdad, sí que debemos ser buscadores y servidores de ella en la medida de nuestras limitaciones. El conocimiento y sobre todo la práctica de la verdad en la vida son indispensables para madurar. Hoy parece globalizarse la indiferencia frente a la verdad y hay una tiranía del relativismo, como decía el Papa Benedicto XVI. Como ya hemos esbozado, el positivismo y el escepticismo de finales del siglo XIX han terminado por generar un ambiente cultural nihilista que conduce a la desesperación y con ello a renunciar a la legítima y necesaria búsqueda de un sentido más grande que la comodidad, el placer, la acumulación de bienes o la afirmación arbitraria del propio ego para dominar a los demás. Es justo considerar la lógica de estas reacciones y respetar el dolor que las generan, pero no pueden convertirse en un pensamiento que se impone a todos. Aceptar que estamos en relación con el entorno. La tercera característica, la apertura, define a la persona como tal. La relación con los demás y con el entorno es esencial a la persona. Nadie es una isla ni un organismo absolutamente aislado o autosuficiente. Aceptar, por último, el propio temperamento, carácter e historia personal. Este es un tema fundamental que me lo encuentro también diariamente, ¿no? Aceptar el temperamento, ¿no? Por aquí deben haber varios psiquiatras. Este constructo llamado temperamento, que se supone que es la base psicológica que todos tenemos, la base bastante estable, que no cambia fácilmente. Desde el viejo Hipócrates se habla de 4 temperamentos, ¿no? Que son los melancólicos, los sanguíneos, los flemáticos y los, ¿cómo se llamaban? Los coléricos, ¿no? La bilis negra, etc. Eso es muy primitivo, pero en líneas generales, todos los que estamos en este salón tenemos algún tipo de temperamento, ¿no? Hay gente que es más expansiva, gente que es más expresiva, gente que es más extrovertida y gente que es más introvertida. Hay gente que es más contemplativa y gente que es más activa. Hay gente que es más sentimental y gente que es más racional. Ninguno de nosotros prescinde de ninguna de las 4 cosas. Pero estas 4 cosas, como si fueran 2 ejes, forman 4 tipos de temperamento por lo menos. Evidentemente estos son rudimentos, porque un temperamento tiene muchísimos matices. Nadie es igual a otro, ¿no? Clasificar a la persona en 4 tipos es un poco reductivo, pero en líneas generales hay una base. El carácter, a diferencia del temperamento, es que el carácter está hecho de nuestros hábitos. Nosotros nos hemos habituado a pensar y actuar de diversas maneras y eso es lo que se conoce como el carácter. Entonces, en el tema de la autoaceptación, uno debería reconocerse, ¿no? Primero conocerse, cómo más o menos actúa siempre y cuáles son sus hábitos buenos y malos. Y eso ocurre a toda edad, ¿no? Lo digo porque como trabajo en consejería conyugal uno se encuentra con unas reducciones que uno mismo se pone. Yo soy así. Y uno le preguntaría, ¿según quién? ¿Y por qué? ¿No? Porque claro, si uno se cierra en sus propias posturas, es muy difícil dialogar con los demás. Y todos sabemos que, por lo menos en la estructura familiar, el diálogo es fundamental, ¿no? Y por último, el gran tema de la historia personal, ¿no? También es una cosa de sentido común, que quien no acepta su historia está condenado a repetirla, etcétera, pero eso pasa de manera personal, ¿no? Y si tuviéramos que plantear algunos puntos básicos de aceptar la historia personal, yo diría lo siguiente: cualquier psicólogo medianamente entrenado, psiquiatra, te dice, bueno, a ver, primero, aceptar a los propios padres. Si no acepta a sus padres, ¿cómo se podría aceptar a sí mismo? ¿No? Segundo, una cosa muy interesante que también he ido constatando con el tiempo,
Aceptar, por ejemplo, qué número de hijo eres. Parece una tontería, pero no es irrelevante. Por ejemplo, yo les pediría, doctores, levanten la mano los hijos primogénitos. Primero de varios hermanos. Son varios. Muy bien. Les voy a contar su historia. Todo tiene ventajas y desventajas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la ventaja del hijo primogénito? La primera ventaja es que a ti sí te esperaban. Y si no te esperaban, ese es otro presupuesto en terapia, ¿no? El hijo primogénito es la novedad de la familia. Probablemente es el primer nieto, ¿no? Todo el mundo da vueltas alrededor. Yo tengo 4 hijos, el primero era, pues, no, o sea, uno iba con un espejo a ver si respiraba, ¿no? O sea, el tercero come tierra y tú dices, ¿qué está haciendo? Entonces, el hijo primogénito tiene un montón de atención, lo cual puede generar 2 escenarios, ¿no? Se parece mucho a los papás o no se parece nada y se revela, ¿no? Yo tengo 4 hijos, como digo, mi segunda hija, que es bastante malvada, dice, los hijos son como los panqueques, el primero siempre sale mal, ¿no? Levanten la mano los hijos únicos. No hay ninguno. Una señora, muy bien. El hijo único vivió entre adultos que estaban todo el día cerca de él. El hijo único tiene una gran ventaja, una gran atención, ¿no? Obviamente estoy haciendo retratos robots, ¿no? Nadie puede encerrar a la gente en descripciones así, pero en líneas generales los hijos únicos han sido bastante escuchados, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? Una especie de soledad de hermanos, no tiene pares, ¿no? Yo vengo de una familia de 4 hermanos también, y claro, yo tenía un amigo que era hijo único y me decía, me encantaría tener hermanos como tú. Y dije, yo te los regalo, porque la verdad es que no los soporto, ¿no? Más o menos es así, ¿no? Todo es carne con hueso en esta vida. Levanten la mano, por favor, los hijos sándwich. Hay un hermano mayor, estás tú, y hay un hermano menor. Yo pertenezco también a ese ilustre cortejo, ¿no? ¿Qué pasa con el hijo sándwich? Nunca le vas a ganar al mayor, nunca. Nunca le vas a ganar al chiquito, tampoco, ¿no? Si ponemos en una situación de presentación del papá a los hijos, decimos, ¿no? El hijo, tu papá presenta a los hijos, este es el hijo mayor, ¿no? Suena la fanfarria, ¡tatán!, el hijo mayor. Y este es el chiquito. Y tú estás en el medio así, no tienes ninguna gracia. ¿Qué pasa con los hijos sándwich? Desarrollan capacidades que en su familia no existen. Y lo he visto muchas veces, por eso lo digo, ¿no? El hijo sándwich camina por caminos por donde la familia no va, porque es el hijo además del que se olvidan, ¿no? A mí me han olvidado en un supermercado, en una huaca, no sé, ¿no? Pero es una posición interesante, ¿no? Levanten la mano los hijos últimos de varios hermanos. Eso también es interesante, porque vuelve a ser un hijo único, ¿no? Si tiene hermanos mayores, además agarras cansado a tus papás. Entonces tú ya, el chiquito, entonces vuelve a ser hijo único, ¿no? Vuelve a ser engreído, porque es la historia bíblica, pues, de Benjamín, ¿no? O sea, el hijo último es el más querido, porque ya es lo último que queda, ya no va a haber otro. Entonces, vamos un poco moviéndonos por ahí. La aceptación personal pasa por cosas tan evidentes como estas, y repito, la práctica de la consejería a mí me muestra que gente muy capaz profesionalmente es muy incapaz personalmente en la comprensión de sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un asunto, repito, que como que parece obvio, no es tan obvio. Yo siempre les decía a mis alumnos, medio en broma, ¿no? ¿Qué es lo primero que hay que aceptar, ¿no? Les pregunto a los chicos, todos dicen, no sé, esto, lo otro, etcétera, ¿no? Y yo siempre les contesto, amigo, lo primero que hay que aceptar es tu cara. Si uno no acepta su cara, ¿no? Yo desde aquí veo caras difíciles de aceptar, no mentira, empezando por la mía, ¿no? Pero es una broma, ¿no? Pero es verdad, en parte es verdad, ¿no? Uno tiene que aceptar su cara, su cuerpo, tiene que aceptar su edad, y con el paso del tiempo es cada vez más difícil, ¿no es cierto? La aceptación de la edad, por ejemplo, justamente en el libro de Guardini, el siguiente ensayo se llama Las edades de la vida, ¿no? Todos pasamos por distintas edades, hay un montón de cambios, un montón de crisis, nadie crece sin crisis, ¿no? Eso pasa en todo, en las familias, en los matrimonios, etcétera, ¿no? Muy bien, yo quería simplemente terminar señalando una tesis de investigación que sería muy interesante. Quedan muchos temas relacionados y muy importantes. Intenté ceñirme al tiempo señalado y espero haber aportado en algo a este evento. Quería terminar planteando un problema de investigación que vale la pena muchísimo. Relacionar la autoaceptación personal con la paz social.
Es de sentido común que los procesos y conflictos sociales son la expresión de los conflictos personales. Sería muy interesante vincular ambos aspectos científicamente para poder responder de manera constructiva y desde una perspectiva personal a los graves problemas que nos afectan como país. Estoy muy agradecido por la invitación y les deseo a todos ustedes muy buenas noches. Muchas gracias. Bien, le agradecemos al doctor Juan Manuel Rodríguez por su interesante disertación. A continuación tenemos las palabras del señor decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo Areste, ¿no? Muy buenas noches. Un saludo al doctor Agustín Isa, presidente, al doctor Gustavo González, al doctor Rodríguez y a todos ustedes. Que realmente para mí es un honor estar acá. Veo 4 exministros que están presentes en esta aula y un viceministro. Y esto le da importancia muy significativa a esta reunión de la Academia de Medicina. Nosotros como colegio médico hemos pasado por momentos bastante difíciles. Primero recordar la gestión anterior del Bicentenario, en la cual 581 médicos fallecieron, que en frontis del local de Armendáriz están sus rostros, que fue un momento bastante complicado para el colegio médico. Y complicados porque de la noche a la mañana enfrentamos a una situación, bueno, yo no era directivo aquel entonces, enfrentamos a un problema de salud bastante serio y que deja huella en el país. Una cantidad de fallecidos, las más altas. Y el colegio médico tuvo que enfrentar y salvar vidas. Y justamente el doctor Lauro Aguirre, que está acá, que es miembro de la Junta Directiva anterior, encargado del transporte de los colegas, ¿no? Y hay que recordar que el colegio médico dejó de hacer obras para traer a los colegas más de 100 médicos, que cada vuelo costaba entre 16.000 y 20.000 dólares. Y no solamente era traerlos, sino conseguirles una cama UCI y la rehabilitación que se hizo en este local y alojamiento durante todo el tiempo que necesitaban recuperarse. Y no solamente al médico, también a su familia. Y eso dejó una huella muy profunda en el colegio médico. Pero también vimos cosas muy importantes, la solidaridad, el apoyo no solamente a los médicos, sino a la sociedad civil. Muchos colegas inclusive pagaron medio vuelo a cambio de nada. Médicos que están en el Perú como en el extranjero contribuyendo al fondo de ayuda a este esfuerzo tan grande. Pero ¿qué es lo que nos hizo cambiar a nosotros en esa época? Ser más humanos, ser más solidarios. Y eso es lo que nunca debemos perder. Y nosotros muy preocupados con las nuevas generaciones, egresados, porque aquí hay muchos docentes universitarios, y eso como colegio médico estamos preocupados. Acabamos de terminar el 10º Congreso Médico después de 8 años, han estado presentes acá varios exministros, y hemos podido ver varios temas. Uno, la formación de pregrado, que nos preocupa enormemente, y el posgrado también. Este año pasamos los 100.000 médicos colegiados, y el primer lugar del examen del ENAM fue una colega egresada de la Universidad de Cajamarca, 2 años consecutivos, y fuimos a nosotros a darle el número 100.000 con su familia, con su compañero de trabajo, una universidad nacional. Y eso nos da una mirada importante también a la formación de unas universidades de provincias que a veces decimos Lima es todo, pero creo que también hay universidades que sí están haciendo historia y formando buenos profesionales, y eso fue un homenaje bastante especial que hizo el Colegio Médico a esta colega, y nos dimos con la sorpresa, repito, que el año anterior también había sacado la nota más alta en el examen del ENAM.
Nosotros hemos terminado hace unas semanas el estatuto de la nueva ley, y en eso también estamos valorando lo que es la calificación de los profesionales. Como ustedes saben que Indecopi en el año 2020 prohibió al Colegio Médico evaluar. No estamos en un juicio en la cual han planteado como una barrera burocrática. Esperemos ganar el juicio. En todo caso, si perdemos, veremos otras alternativas y tenemos que trabajar bastante, porque los egresados de algunas universidades con notas bastante malas, diríamos, y es probable que el Colegio Médico haga una propuesta de ley, que eso es lo que una de las cosas que se ha discutido en el 10º Congreso, en la cual la responsabilidad de la universidad, como también nos señalaron de que la universidad no debería colegiar si no aprueban el examen del ENAM. Es una teoría que vamos a tener que trabajarlo, si eso es posible en el Congreso. También nos hemos preocupado enormemente por el Código de Ética, y acá tenemos al doctor Perales, que ha contribuido mucha gente, en la cual con mucho esfuerzo la gestión anterior quiso aprobar la gestión anterior, pero fue cuestionado porque se dio en un proceso político de elecciones, y pensaron que era para favorecer algunos colegas que habían tenido algún tipo de falta, y no tenía nada que ver. Y se discutió nuevamente y se aprobó un gran evento, y en la cual desde el mes de marzo tenemos un nuevo código, y sobre todo en esos espacios vacíos que en la pandemia no se podía sancionar a algunos colegas, o por ver unas nuevas alternativas también de atención médica. Y eso ya está aprobado, y falta difundir más, y esos nuevos artículos que hay que leerlos y estar preparados también para el futuro. En el 10º Congreso, para sintetizar, son varios ejes de trabajo. Uno es la educación médica, y creo que la academia y todas las sociedades científicas, acá tenemos a la doctora María, en la cual María Isabel, con las sociedades científicas está trabajando para alternativas y poder trabajar, porque eso hay que trabajarlo bien para que los egresados tengan mejor formación, y en el posgrado igual, ¿no? Porque también tenemos muchas preocupaciones en el análisis que hemos hecho. Hay universidades, sobre todo de provincias, que hacen el residentado en campos clínicos no apropiados, y eso realmente también preocupa enormemente. Esperemos trabajarlo. Se luchó por una nueva ley de residentado a iniciativa del Colegio Médico. Lamentablemente los congresistas al final lo tergiversaron, quitaron la meritocracia, y está observada la ley, pero tenemos que seguir trabajando juntos para que los profesionales de posgrado también sean mejor formados, y sobre todo acortar la brecha. Son 15.000 especialistas que faltan en el país. Nosotros también logramos que se apruebe una ley de la doble percepción, sobre todo para provincias. Tenemos hospitales muy bien equipados, como el de Ayacucho, con el helipuerto, todo, pero no hay especialistas, y en muchos lugares. Y eso hay que trabajar juntos, para que esto se acorte. Y sobre todo, acá lo veo a Fernando, preocupado por el primer nivel. Son 8.200 establecimientos, pocas plazas para los médicos familiares, y cuando salen egresados no tienen dónde trabajar. Y eso a todos los ministros les hemos dicho, ya van 6. A todos les hemos dicho, tiene que estar articulado. Y lo otro es la discusión si la gran reforma de salud, si se regresa o no a la rectoría de antes, porque realmente en la pandemia del dengue ha sido una cosa terrible. Nosotros como Colegio Médico habíamos advertido el mes de marzo, justamente con el doctor Aguirre, que está acá, estuvimos en Pucallpa y nos informaron, habían fallecido 4 niños y un adulto, y cuando preguntamos cuántos intensivistas, pediatras había, no había ninguno. ¿Cuántos infectólogos? 5 para todo el departamento, y fue la primera alarma que dimos en el mes de marzo. Y en mayo dimos una conferencia en prensa porque las cifras que llegaban al Colegio Médico eran alarmantes. Piura primer lugar, segundo estaba Ica, Lambayeque, ¿no? Y después cambió las cifras, y nosotros recién ahí se activaron las alarmas del Ministerio de Salud, y es por esa razón que el Colegio Médico salió en defensa de la salud.
Yo creo que este es un momento de reflexión, hay tareas para el futuro y a trabajar de la mano con la Academia de Medicina, con todas las sociedades científicas y con las universidades, y creo que es la gran tarea que tenemos que trabajar juntos. Y nosotros tenemos que ver el futuro de los nuevos egresados, porque tenemos que tener profesionales de primer nivel. Y esa es la tarea de todos nosotros. Nosotros estamos terminando nuestra gestión, esperemos que dejar estas pautas fundamentales, que es la educación. Me olvidaba, cuando empezamos nosotros la gestión, el 56% son médicos cirujanos llamados generales. Y para ellos hemos hecho varios cursos de forma importante, de pediatría, de medicina, de ginecología, salud pública, porque ellos son los abandonados. Los que tenemos una o dos especialidades nos invitan a las sociedades, estamos a otro tipo de actividades, pero ellos necesitan trabajar y eso tenemos que hacer. Y sobre todo, en nuestra gestión hemos esforzado para que los médicos jóvenes puedan investigar, puedan publicar y hay fondos especiales para ellos. Esperemos que ustedes nos ayuden porque esa es la gran tarea de todos nosotros los que somos docentes y tener una institución como el Colegio Médico prestigiada, líder, su opinión vale. Hoy en día, más que nunca, apenas hay un problema que dice el Colegio Médico, inmediatamente. Y esa es la posición del colegio. Un trabajo en equipo, porque todos debemos estar unidos y tener el norte claro. Les agradezco por esta invitación y felicidades por estas fiestas. Esperemos que mañana nos puedan acompañar también en el almuerzo de camaradería después de 3 años. Vamos a reencontrarnos porque es necesario vernos, porque la exposición del doctor Rodríguez nos decía, ¿no? Hay que volver a reflexionar y hay que volver a ver el futuro de diferente forma. Y creo que eso es la gran labor que debemos hacer todos donde estemos. Muchas gracias por esta oportunidad y estamos pronto mañana volviéndonos a ver. Muchas gracias. Bien, a continuación la palabra del señor presidente de la Academia, doctor Agustín Isa Stoll. Muy buenas noches. Señor Decano Nacional del Colegio Médico del Perú, el doctor Raúl Urquizo, señores académicos honorarios, eméritos de número, asociados y correspondientes. Al saludar a los exministros, el doctor Eduardo Ollón, el doctor Álvaro Vidal, el doctor Óscar Ugarte y el doctor Fernando Carbone, estoy saludando también a los exviceministros, autoridades institucionales, académicas, sociedades científicas que tienen la gentileza de acompañarnos en este evento importante de la Academia Nacional de Medicina que rinde un homenaje a la patria. Señoras y señores todos, me es grato agradecer al doctor José Manuel Rodríguez Canales por su participación en esta sesión solemne en que la Academia Nacional de Medicina rinde homenaje a nuestra patria. El doctor nos ha brindado sus concepciones sobre la autoaceptación personal como fundamento de la paz y ha expuesto los conceptos de querer ser quien es y conoce a sí mismo como elementos importantes de la autoconcepción personal, y nos ha referido a las consecuencias de su no aceptación. No pretendo hacer un análisis de su intervención, sino lo que deseo en estos momentos es agradecerle por haber accedido a conversar con nosotros sobre este importante tema que seguramente será motivo de discusión. Y agradecerle también al académico de número, doctor Edgar Vera, por habernos propuesto a nuestro conferencista el día de hoy, que ha venido directamente de Arequipa para exponernos sus conceptos actuales. Así que el agradecimiento nuevamente. A continuación, yo quisiera comenzar estas palabras refiriéndome al tema de la peruanidad. La Real Academia Española, después de muchos años, aceptó el concepto de peruanidad, definiéndolo como carácter o condición de peruano. La peruanidad fue realmente un término acuñado por Víctor Andrés Belaúnde y se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos y habitantes del Perú basado en el afecto hacia sus tradiciones y a su destino. Belaúnde ve el Perú como una síntesis viviente
de vidas, de razas y culturas, conformadas por hombres que comparten un pasado común y unas metas y objetivos proyectados al futuro del país, es decir, como una continuidad histórica. Las etapas que se demarcan en la historia peruana son necesarias para que se dé la actual realidad que vivimos hoy. El primer elemento que define al Perú como fundamento de su identidad es el haber sido cuna de una civilización única y original en el mundo, la civilización andina. Efectivamente, en el territorio del Perú se desarrolló gradualmente desde hace miles de años una de las civilizaciones más originales que se dieron en la historia universal. La peruanidad es entonces una síntesis comenzada, pero no concluida. El destino del Perú entonces es continuar realizando esa síntesis. Algunos se han añadido en el tiempo, mejorando nuestro prestigio internacional como elementos de peruanidad, en los que destaca el turismo y últimamente la cocina peruana. Para redondear las palabras de Belaúnde, todo ello es un sentido primaveral de nuestra historia, es decir, el florecimiento de nuestra civilización. En la página web del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, apreciamos unos conceptos de la psicóloga Marilú Antúnez, leído recientemente, quien expresa que la identidad nacional fortalece la salud mental porque tiene efectos positivos en el bienestar de cada individuo, influyendo en la autoestima, la autoeficacia, distinción y pertenencia, y que la identidad es parte del autoconcepto de las personas que se relacionan con el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural definida con rasgos de cosmovisión y costumbres de interacción. El patriotismo, se sostiene en esa página web, es el valor que nos hace vivir plenamente nuestro compromiso como ciudadanos, fomentando el respeto que debemos a nuestra nación. Y termina esa página web diciendo que la patria es un compromiso y un deber. Y decimos nosotros, si es un compromiso y un deber, entonces debiéramos pensar en los problemas serios que atraviesa nuestro país. Si nos definimos como institución del pensamiento y reserva moral de la medicina, no podemos estar ajenos a nuestra realidad actual en un país dividido, donde la corrupción y la inseguridad ciudadana nos golpean cotidianamente y las virtudes y la moralidad en nuestro comportamiento parecieran estar sumergidos y olvidados en las profundidades de nuestra conciencia nacional. Y entonces, repensar el Perú, como propone el Banco Mundial, es una necesidad. Como conveniente también es que repensemos, como hemos ya propuesto anteriormente, a nuestra querida Academia Nacional de Medicina. Y es muy importante, como una solución a la incertidumbre que nos acompaña, revisar el pasado, es decir, las experiencias y conocimientos que le fueron dando vida, sentimiento y excelencia a nuestra academia, en las voces autorizadas de nuestros fundadores y de los que han seguido enriqueciéndonos. En el boletín del año 2000, un excelente documento que debiéramos releer periódicamente, se puede encontrar diversos e importantes discursos, opiniones y reseñas. Rescatamos unas frases de ese editorial, que leo a continuación, que se remiten a un anterior discurso y que se refiere a las enseñanzas de nuestros propios próceres. Abro comillas, que en las horas solemnes de nuestra vida corporativa y de grave colapso de la vida nacional, supieron dar al Perú su saber, su desinterés y sobre todo la dádiva milagrosa de su amor por la patria, sin tasa y hasta el sacrificio. Y continúa, y que el progreso de la medicina y el respeto por su historia y sus grandes cultores no solo es honra para los médicos, sino beneficio común que a todos alcanza. Cierro comillas. Y siguiendo entonces este esquema de razonamiento
de salir de la incertidumbre, se requiere no solo mirar a los antecedentes, hermosos por cierto, sino hacer propuestas y análisis en busca de encontrar la actualización que impone el tiempo a nuestro derrotero como institución. Por eso hemos insistido en que todos repensemos a nuestra querida academia, respetando por supuesto nuestros orígenes, nuestros antecesores, pero también redefiniendo el propósito de nuestra institución, modernizando sus fines, su accionar y representación en el mundo actual. Esta es una tarea de largo aliento que supera el tiempo de nuestra directiva y que debe ser el resultado meditado y concienzudo de un estudio y consenso sobre nuestro presente y nuestro futuro como institución. En estos tiempos de crisis, de corrupción, de falta en el cultivo de los valores y del necesario comportamiento moral, la academia debe mantener una actitud activamente vigilante que no solo nos señale ante la sociedad como ejemplo moral, sino que colabore con el Estado en la educación de virtudes y bioética desde la niñez y la juventud y a la sociedad en general. Y de otro lado, visto ya en el progreso de la ciencia y tecnología, la inteligencia artificial ha irrumpido en nuestra vida diaria y en la medicina. El ejercicio de la medicina actual nos está conduciendo en estos momentos hacia una atención impersonal, con tiempos cortos para una consulta adecuada, en los que falta la empatía, la diversidad y la confianza, que influyen definitivamente y desfavorablemente en los médicos y en los pacientes. Este es uno de los ejemplos por los cuales es necesario que abordemos y analicemos esta nueva tecnología en el marco de repensar nuestra academia y su rol en la sociedad. Es el desafío de avanzar, pero sin descuidar el pasado trascendente. El Banco Mundial ha publicado un interesante documento que ha titulado Repensar el Perú. Curiosamente aquí estamos hablando de repensar la academia. Y lo define como repensar el futuro del Perú, que busca contribuir a un enfoque renovado para transformar el Estado en un gestor de bienestar y desarrollo. Y en estas siguientes líneas transcribo resumidamente sus conceptos. Abro comillas. Pese a la buena gestión macroeconómica, el Perú carece de un Estado fuerte y diligente y los avances son limitados. Esto ha quedado en evidencia en los resultados insatisfactorios de las medidas diseñadas para contener los estragos generados por la pandemia del COVID-19. La reconstrucción de la economía pospandemia amerita abordar las deficiencias estructurales mientras preserva al mismo tiempo los avances logrados gracias a un admirable desempeño macroeconómico. Y continúo. Pese a que ningún sistema de salud en el mundo estaba preparado para la pandemia, en el Perú la inadecuada organización y financiamiento de los servicios de salud han dificultado la respuesta a la emergencia, derivando en un enorme costo humano, social y económico. La crisis sanitaria cogió por sorpresa a un sistema de salud fragmentado, con servicios que no representan las necesidades de la población y aún más sin financiamiento adecuado. No obstante, ofrece también una oportunidad para reformar el sistema de salud de manera que todas las personas puedan acceder a servicios de calidad de acuerdo con sus necesidades. Un primer desafío, entonces, que es clave, es resolver la fragmentación del sistema de salud. Esta se expresa en una superposición de servicios, es decir, servicios que se ofrecen de manera duplicada por falta de cooperación entre redes paralelas, una débil coordinación entre los diferentes subsistemas de salud y niveles de atención que limitan la continuidad de los cuidados de salud, y un deficiente manejo de la información con limitaciones para el recojo y sistematización que impiden estrategias basadas en evidencia y seguimiento de los pacientes. Por otro lado,
La oferta actual de servicios de salud no está conectada con las necesidades reales de la población. El primer nivel de atención continúa orientado a atender enfermedades transmisibles y materno-infantiles, pese a que actualmente un 77% de la carga de enfermedad son debidas a enfermedades no transmisibles y crónicas. Esta distorsión de la oferta de servicios de salud genera una saturación de los servicios hospitalarios e ineficiencia de los servicios de primera entrada, lo que dificulta el acceso de la población. Finalmente, el financiamiento de salud ha venido siendo insuficiente, inequitativo y carente de los incentivos adecuados para atender a la población. El Perú es el país de la región con el menor gasto per cápita, $766 en el 2019, y el presupuesto de salud viene disminuyendo en algunos años. Las notas de política que hemos encontrado del Banco Mundial destacan 3 medidas prioritarias para hacer frente a estos desafíos. Primero, fortalecer e integrar realmente el sistema de salud para que brinde servicios de calidad de manera eficiente, inclusiva, escalonada, pero a la vez con continuidad en la atención. Segundo, acercar los servicios a las personas y orientarlos a sus necesidades con calidad y protección financiera. Para ello es necesario focalizar la atención primaria en las necesidades de la población que ahora requiere más servicios para las enfermedades crónicas no transmisibles. Tercero, invertir en fortalecer los sistemas de información para una mejor y oportuna entrega de servicios de salud, mejor vigilancia epidemiológica y respuesta, y en aspectos como fortalecer las capacidades del personal de salud y mejorar la conectividad. El Banco Mundial termina señalando que la pandemia ofrece la oportunidad para repensar un sistema de salud universal y sostenible que atienda las necesidades de la población en tiempos de calma y que responda y se sostenga ante las exigencias de un tiempo de crisis. Este que he resaltado es un ejemplo útil y actual, y para ponerlo en el lenguaje médico, de diagnóstico y tratamiento que puede ayudarnos a repensar nuestra institución. Vivimos, pues, para ponerlos en el título de un libro de Mario Vargas Llosa, tiempos recios, pero tenemos la esperanza de un Perú mejor. Y hagamos votos en estas fiestas nacionales que esta esperanza se convierta en realidad. Un abrazo afectuoso para todos ustedes en estas fiestas patrias. Muchas gracias. Sí. Señoras y señores, ha concluido el programa. Invito al señor presidente a levantar la sesión. Distinguida concurrencia, todos ustedes están invitados a un cóctel que se va a servir en el salón adjunto, e invito a los miembros de la mesa a permanecer para la foto protocolar. Buenas noches. Un abrazo a todos. Recording stopped. Y unas felices fiestas. Doctor Penny, un abrazo a Edgar Vera desde Arequipa. Buenas noches. Cordiales saludos, felices fiestas patrias. Raúl Morales. Para todos mis ilustres colegas, felices fiestas patrias.